Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy y vamos a ir poquito a poco para desenmarañar todo esto que es un uso súper específico de un algoritmo de la llamada inteligencia artificial, o mejor dicho, machine learning, aplicado a la seguridad ofensiva. Espero que pues les sea de valor esta información y claro, recordar que pues aquí básicamente por el tiempo que tenemos para desarrollar el tema, no es como una guía de uso ni nada, es simplemente para conocer hacia dónde vamos con esta tendencia en este campo muy particular. Bueno, aquí como comentaban, es justamente mi profesión, me dedico a hacer pruebas de seguridad en diferentes ambientes, perdón por el ruido, diferentes tipos de dispositivo y tecnologías. Y bueno, pues ya con este contexto comenzamos. Para una perspectiva ofensiva, queremos utilizar esta parte de Machine Learning siempre para acortar y oscurecer lo que llamamos cadena de muerte, que no es otra cosa que los pasos que llevan a un atacante a poder efectivamente causar algún impacto en el objetivo que él desee, ya sea una aplicación web o cualquier tipo de dispositivo, un servidor, un sistema en general. Y bueno, de ahí viene que el uso de esta tecnología muy en específico pues sirva totalmente para adaptarse a estas necesidades. O más que nada pues a este propósito. Un adversario con capacidad de inteligencia artificial pues puede utilizarla básicamente en las tareas de mejora y sobre todo de análisis y de rapidez, que es lo que vamos a ver a lo largo de todas estas diapositivas. Y bueno, ahí nada más para recalcar un poco en los términos, ahora que vamos iniciando, pues una cosa es el machine learning, que ya digamos vamos a dejar de nombrarlo como inteligencia artificial para esta sesión, el machine learning adversario y el machine learning ofensivo. Para hacer un machine learning adversario nos referimos únicamente a la parte en la que se ataca algún algoritmo de machine learning, es decir, todos los ataques que estos algoritmos pueden sufrir a raíz de otros algoritmos o cuando estos algoritmos pues son los atacantes. A eso nos referimos y el machine learning ofensivo es justamente donde analizamos cómo es que puede impactar desde el punto de vista de seguridad ofensiva, pues todos estos algoritmos a la parte del ataque de las organizaciones en general. Y bueno, pues como lo vamos a ver aquí con desde un enfoque pues ético y de cuidado a la misma organización. Ahora, ¿a qué nos referimos con Machine Learning? Únicamente para que no quede por ahí al aire y dar este contexto. Para empezar, hablamos de inteligencia artificial, cómo incorporar comportamiento humano inteligente en general en todas las acciones que puede producir pues algún algoritmo como si fuera pensado, perdón, o ejecutado por un humano. En este sentido, hay un subset que es el aprendizaje automático, automatizado machine learning, que específicamente aprende o parte de la experiencia previa para producir nuevos resultados y todos los algoritmos asociados a este, pues los conocemos de esta manera. Y por último, y es donde vamos a profundizar un poquito más, está la parte de aprendizaje profundo o deep learning, que en general utiliza redes neuronales que se parecen cada vez más a la manera en cómo aprendemos nosotros los humanos y pues van incorporando por ahí capas y capas que nos permiten hacer tanto conexiones y análisis mucho más profundos como deducciones y proyecciones que se parezcan cada vez más a decisiones tomadas por expertos humanos. Entonces ahí es donde nos vamos a colocar para esta sesión. Vamos a ver un tipo de algoritmo que se encuentra dentro del aprendizaje profundo y cómo se aplica a seguridad ofensiva. Y bueno, pues esto para empezar, ya que estamos tomando o que utilicé esta palabra de redes neuronales, es saber pues cómo funcionan y cómo vamos a aplicarlas para el resto de los conceptos que vamos a revisar. Podemos decir que una red neuronal es tal cual este conjunto de nodos que va evaluando una a una diferentes entradas y la manera en la que lo hace es la que diferencia un algoritmo de otro.
Se diferencian, por ejemplo, por la memoria que tienen y esta memoria es simplemente la ingesta de unos datos que pueden producirse como experiencia previa de una corrida previa de este algoritmo. Y bueno, pues que se utilizan comúnmente para problemas, perdón, que tienen datos que son secuenciales en el tiempo o que, por ejemplo, requieren un análisis de entradas que preceden o se presentan de una fuente de datos que no van a ser números, por ejemplo, cuando analizamos una imagen y que ese es específicamente el escenario que vamos a revisar como para entender un poquito su comportamiento. En este punto, podemos decir que estas redes tienen todas estas capas que vemos, que son las entradas, los pesos, la sumarización, la activación y la salida. No vamos a ahondar mucho en todo esto, es simplemente como para conocer cómo es que funciona en general este tipo de sistemas. Y bueno, pues las entradas, ay, no están viendo, perdón, las entradas o la capa de entrada es donde los datos se introducen a la red neuronal. De aquí vienen pues desde una imagen, desde un audio, desde algún texto y se convierten en estas secuencias de números que pues son procesados por esta red y que al inicio tienen ya algunos atributos, cada neurona puede fungir como un atributo que nos va indicando por ahí, bueno, pues qué es lo que vamos a analizar, más o menos de cuál va a ser la salida de la red y sobre todo, pues como primer dato tiene por ahí algo que se llama el valor de activación o la función de activación, que es específicamente la función matemática que se aplica para definir, pues, cuál es el valor en el que estamos empezando. Por ejemplo, al transformar una imagen, cada color puede tener asociada una función de activación que le va diciendo a la red por dónde va a ir navegando esa neurona. Después están entre las entradas y los pesos, hay más capas, puede haber capas ocultas y estas hacen únicamente el procesamiento. Cuántas capas tengamos y de qué manera procesen depende muchísimo tanto del tipo de algoritmo, de dato y del uso que le vayamos a dar. Y es simplemente el ir acomodando o el ir partiendo de los datos de entrada, hacer un proceso como lo veíamos en la imagen anterior y darles una salida. Finalmente, bueno, pues ahí está, perdón, también la función de activación que como les decía, agrega, además de ser de tener este valor de entrada, agrega no linearidad a las redes neuronales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no vamos a ir por un único camino cuando vayamos de capa en capa, y no me voy a detener aquí tanto porque traigo como el ejemplo un poco más entendible por etapas, pero bueno, a eso es lo que nos referimos con activación y finalmente la salida, que ya es nuestro resultado final. Como vemos aquí de manera un poquito más dinámica, cómo es que se van produciendo estos valores, van traspasando a lo largo de la red neuronal y cuál es al final del día la salida que se pretende, vemos que es únicamente funciones, números y que dependemos totalmente de los datos de entrada, que es hacia donde vamos a ir un poquito más adelante, pero sobre todo, bueno, pues que es bien importante que cada una de estas etapas sea plenamente distintiva para el modelo que estamos intentando ejecutar. Aquí, por ejemplo, era, como les platicaba, cómo es que partimos de la entrada de datos, en este caso de una imagen con un número, hacia convertirla en una matriz donde se pueda hacer esta intersección de neuronas, esta sinapsis, basándonos en todos los valores que se producen a partir de esta imagen y bueno, pues pudiendo ahí acomodarlos en datos que se procesen dentro de la red, para después hacer la parte del entrenamiento. Aquí depende bastante de cómo es el tipo de dato y también la función que vamos a intentar obtener. En este ejemplo muy específico, lo que vemos es que lo que se pretende con este modelo es hacer el reconocimiento de un número escrito y por eso es que vamos otorgando a cada función de activación los valores para que pueda reconocerlo al final y hacemos una traza del valor que sabemos que va a salir, que son números entre 0 y 9 porque esa va a ser nuestra entrada y convertirlos de ida y de vuelta, o sea, entrenar este algoritmo para que sepa las sinapsis que tiene que producir para generar
ya sea un uno, un 2, un 3 o el número que tenga a la entrada. Así es como partimos de este entrenamiento de estos datos que conocemos y que, por ejemplo, aquí podríamos decir que estamos supervisando, perdón, su aprendizaje para eliminar, por ejemplo, mediante la recurrencia, que es esta vuelta en la que cada neurona aprende de un resultado previo que puede ser que haya estado correcto o incorrecto para decidir, bueno, pues que el valor que dio estuvo bien, eso es un dato que se almacena o una sinapsis por la que sabemos que tenemos que pasar, o en dado caso de que se haya equivocado, bueno, pues cuál va a ser ahí la penalización, por decirlo de alguna manera, cuál es el costo de haber producido el resultado erróneo y qué tanto faltó para poder producir un resultado correcto en esa iteración. Así es más o menos como, y bueno, todo esto a partir de resultados previos. Así es más o menos como funcionan este tipo de algoritmos y vamos aquí a llevarlo a lo que es la partida, donde realmente no nos vamos a detener mucho. Esto es simplemente un gráfico, por ahí tienen la fuente. Eh, Espero ahí que me escuchen bien. Y bueno, estas son las categorías donde podemos decir que estamos utilizando inteligencia artificial del lado defensivo, específicamente en qué rubros, perdón, o en qué tipos de tecnología para poder hacer una defensa que al igual que la parte adversaria u ofensiva, tiene básicamente el mismo objetivo, que es el poder hacer esta detección de una manera mucho más precisa, eficiente y sobre todo efectiva. Como vemos, estos porcentajes realmente es que no varían tanto entre ellos, hay nada más como un 10% entre lo que se está eh, haciendo en cuestión de seguridad defensiva y sobre todo en qué rubro se está utilizando. Y aquí también depende, creo, bastante, pues en primera, de dónde se tomen los datos nuevamente, a quién se le esté preguntando, pero también, pues que soluciones están disponibles en el mercado. Por ejemplo, si se dan cuenta más hacia la parte de seguridad de red y seguridad de endpoint, que es donde están los valores porcentuales mayores, pues ahí claramente podemos ver que hay más soluciones disponibles en el mercado, que se ha trabajado más a lo largo de los años en soluciones, por ejemplo, de endpoint o de red, que tienen esta capacidad de hacer detección mediante comportamiento y que esto no es de hace unos 2 o 3 años como el uso de GPTs o bueno, todos estos lenguajes de modelos de lenguaje largos, perdón. Y aquí, bueno, evaluando ya más hacia la parte izquierda, pues vemos que hay tecnologías de las últimas, por así decirlo, de las emergentes de estos últimos, pues, 15 años, que también tienen ya soluciones en el mercado y pero que no están tan desarrolladas como la parte, por ejemplo, de endpoint. Y entonces ahí vemos que depende un poco de la demanda y del desarrollo que se haya tenido para generar estas soluciones, hacia dónde está produciéndose, pues, más este auge en el uso de herramientas de defensa. Y aquí bien, solo para recapitular un poquito lo que vimos, ahí, en cuanto a la parte de Machine Learning adversario y que no se quede en el aire, estos son algunos de los ataques que se pueden producir por modelos de Machine Learning hacia otros modelos de Machine Learning. Y esto es lo que consideramos seguridad, perdón, Machine Learning adversario. Como vemos, todos están basados o todos están dirigidos hacia los datos, básicamente el envenenamiento del código de entrenamiento, la modificación de los datos, de los parámetros del modelo y el análisis de las respuestas. Ese está más o menos interesante porque también pasa hacia la fase de el Machine Learning ofensivo, como vamos a ver en un momento, pero bueno, únicamente para que no se quede al aire, estos son ataques que pueden producirse también hacia estos modelos. Y ahora sí, ya enfocándonos totalmente en la parte ofensiva y en la parte de Machine Learning ofensivo, tal cual, estas 5 son las acciones, las actividades en las que más
sintéticamente podemos agrupar qué podemos hacer con la inteligencia artificial en cuestiones ofensivas. Para empezar, está la predicción. Esta predicción, tal cual lo dice su nombre, se trata de adivinar qué es la siguiente acción que se va a producir en un sistema. Incluye, por ejemplo, en la parte ofensiva, el poder adivinar las pulsaciones en el screen de una persona que está utilizando su teléfono, en la selección del eslabón más débil dentro de una red corporativa, porque pues ya se analizaron los datos de todos los colaboradores o de algunos colaboradores que los tienen por ahí al aire, o simplemente el poder identificar cuál va a ser casi con una probabilidad de uno la tecnología que intentando atacarla va a producir un fallo que nos permita acceder hasta o tomar control completo de la red. Entonces, a eso nos referimos con predicción. Después está la generación, que es tal cual poder hacer o generar contenido, poder generar datos que funcionen para atacar a esta red objetivo o a esta incluso una persona, sistema, lo que sea que queramos atacar. En este caso, creo que a lo mejor lo más visible siempre va a ser para la ingeniería social la generación de piezas audiovisuales, pero no está limitado. También, por ejemplo, y que vamos a revisarlo un poquito más adelante, está la generación de contraseñas tal cual, que puedan ser mucho más efectivas en un rango de tiempo corto, es decir, optimizarlas por ahí. Y después está el análisis. Nuevamente, pues como su nombre lo indica, es basarnos en la información que se puede extraer de una red y que recordemos, en esta parte adversaria, pues lo primero es el tema de reconocimiento para poder acceder a información no más detallada, pero poder hacer una correlación mucho más amplia de qué va a ser lo efectivo para atacar, perdón, y finalmente, pues la toma de decisiones y la devolución están basadas en este análisis y es tal cual los siguientes pasos dentro de un modelo de ataque. Y aquí me voy a ir un poquito más rapidito. Esta es de un estudio por ahí de 2021 donde es que dentro de una cadena de Mitre, con estos 14 pasos que tienen los atacantes antes o durante su ataque, la cadena de muerte, están utilizando inteligencia artificial o se están desarrollando técnicas a través de esta tecnología, pues para poder perfeccionar estas partes. Y como lo veíamos de la lámina anterior, la parte del análisis y de la toma de decisiones tiene mucho que ver de nuestra primera salida, no solo para las redes neuronales en un algoritmo tal cual, más bien aquí para poder identificar la efectividad del primer ataque que lancemos, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, y poderlo llevar a una etapa siguiente, recordando que nuestro objetivo principal siempre va a ser el poder hacer un ataque que sea efectivo, pero que no se ha descubierto. Y aquí nada más para complementar, estos son dentro de todas las técnicas que vimos aquí atrás, ¿en qué nivel la están catalogando? Esto fue un survey, entonces cada una, pues a qué le damos un mayor peso tanto de daño, de anomalía, de de derrota, o sea, que sea más difícil poder por ahí llegar a hacer una explotación efectiva o un compromiso de toda la red. Y bueno, pues como vemos ahí, estas ya no están por técnicas. Perdón, ya no están por fases, están más bien por técnicas. Ahí está el impersonation, spear phishing, un modelo de robo de inteligencia artificial. Y bueno, pues por ahí hay varias y la categoría que se les dio. Ay, aquí. Hay una disculpa, un error en las animaciones. Porque partimos de esta experiencia de cómo es más o menos difícil incorporar cada uno de estos algoritmos dentro de esta cadena para, bueno, pues poder
justamente predecir dónde es que podemos considerarlo más una amenaza, dónde hay más dónde provocaría más daño o dónde hay más riesgo de explotación, que no necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, podemos encontrar, y que lo vemos en la parte horizontal, de todas estas técnicas de ataque, algunas que sí tengan mucho riesgo. Por ejemplo, toda la parte de ingeniería social es realmente bastante riesgosa, estamos muy en contacto con eso, pero a lo mejor el daño que pueden ocasionar o la gravedad de la amenaza no sea tan significativa, porque es muy fácil que caiga, y solo por mencionar un ejemplo, una persona que tiene poco acceso a la organización, credenciales muy restrictivas, y bueno, aunque eso es una gran amenaza, representa un gran riesgo, el daño producido pues no va a ser el necesario para poder comprometer toda la red si esos accesos pues no nos sirven. Tal vez a lo largo del tiempo, pero necesitaríamos un mayor tiempo que, como sabemos, pues en cada uno de los engagements, tanto y de los ataques en general, de esta parte ética o no, pues el tiempo es valiosísimo en este tipo de ataques, y por ahí está cuál es más o menos la clasificación que se le da a cada una de estas técnicas en cuanto a daño y a la probabilidad de la amenaza. Ahora sí, vamos a pasar a este primer ejemplo bueno, ya exactamente tenemos todas estas técnicas, cómo lo avanzamos dentro de esta cadena de muerte. Este de Exploiting Generation, nos vamos a ir hacia la parte en la que tenemos acceso inicial, y que es básicamente lo que va después del reconocimiento, y donde vamos a saber qué tanto podemos llegar a comprometer la red, si podemos llegar a comprometerla o no. Entonces, este de aquí es más que nada un modelo de cómo va a ser esto llevado a través de algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué nos dice este gráfico? Bueno, pues un proceso de algunas etapas. Ahí podemos ver que hay algunos, bueno, que dice que son dos experimentos, por ejemplo, y que tiene dos técnicas de aprendizaje diferentes. Entre estas dos técnicas, lo que vemos es tal cuál es la ida y el regreso de este tipo de, más bien un tipo de ataque adversario. Ahí no sabemos cuál fue el objetivo, pero sí cómo se comportó el modelo. En el primero de ellos, el que está hasta arriba, lo que vemos es como una ida y una retroalimentación de un ataque exitoso, y el feedback que se aprende pues es que fue exitoso, fue bueno, podemos seguir utilizando esta técnica, o sea, generamos por ahí la sinapsis en el modelo, pero después tenemos otros que nos van variando los escenarios. Esto, para empezar, es a donde se quiere llegar, que es una simulación adversaria en tiempo real, donde van a ir cambiando las condiciones, porque sabemos que las personas que defienden las organizaciones pues van a tener también herramientas que tienen monitoreo en tiempo real, y justo se incorpora esta parte de comportamiento, de aprendizaje de comportamiento, en el cual se pueden identificar amenazas, incluso amenazas de día cero. Ahora, en esta parte de hacer esta explotación, el segundo escenario que va encaminado hacia esto de ejecutarse en tiempo real, es que a través de acciones exitosas se entrene, porque sigue siendo un entrenamiento, con esta fuente basada en experiencia, y vuelva a generar un ataque para ver si sigue siendo exitoso. Y eso nos lleva al tercer cambio de comportamiento que se puede producir en la red. Recordemos que todo esto es enfocado pues a que realmente se produzca un ataque para una organización, y tal cual en tiempo real. Aquí tenemos que, a partir de este feedback de que fue exitoso el ataque, pues se aprende de una experiencia donde no es exitoso, ya sea de un entrenamiento previo, o sea, de que lo pusimos a correr y esa vez no pudo explotar nada dentro de la red, o de que en ese momento cambie las condiciones de la red en la que estaba atacando, de donde se lanzó este primer ataque, y entonces probablemente esta experiencia va a fallar, porque lo que necesitamos es que se aprenda de un cambio en tiempo real. A eso nos vamos acercando con esta generación de exploits, y que creo que es como lo más
dentro de todas las fases, pues esta es la primera donde ya realmente hacemos este acercamiento y el involucramiento real de los algoritmos. Y bueno, ya para cerrar ese modelo, lo que tenemos es que después de este ataque fallido, se tiene que volver a hacer estas nuevas acciones de ataque y recibir un nuevo feedback. Aquí va enfocado totalmente a hacer este entrenamiento, o sea, a indicarle a un modelo después de que ejecutaste cambios, después de fallar, esta es la retroalimentación que recibes. Puede ser que como pueda ya producirse una explotación y un compromiso, pueda volver a fallar y entonces tendría que iterar nuevamente sobre su experiencia fallida previa, su experiencia fallida anterior y producir una nueva configuración de ataque que esta vez ya tenga mayores oportunidades de que sea efectiva. Hacia eso hacia donde vamos. Y bueno, pues para ejemplificarlo de una mejor manera, este que les muestro aquí es una herramienta de explotación, se llama Sharp ML. Y este es básicamente su modelito que así, a grosso modo, lo que hace es el compromiso de directorio activo. ¿Cómo lo hace? Tiene bastantes salvedades. La verdad es que si bien todos estos modelos van por ahí evolucionando y sobre todo no nos quedamos en la parte de, pues únicamente nos dicen cómo atacar, únicamente nos dicen los comandos, únicamente hacen como este análisis estático a partir de respuestas o de interacción con humanos, sino que ya se están dedicando activamente a la explotación automática. Pues todavía no están del todo automatizados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se retoma una explotación o un primer acceso inicial hasta que estamos ya de frente a un directorio activo, que esto es pues bastante común en las organizaciones, y a partir de aquí se intenta bueno, esta herramienta intenta el compromiso de este directorio activo a través de todos los file shares que tenga por ahí, permisos que pueda ver, que pueda ejecutar por ahí. Y aquí, ¿dónde es que entran estas redes? Bueno, pues para empezar, en la colecta de datos que vamos a tener sobre todo lo que podamos identificar. Eso creo que es el paso principal y que los datos, al igual que para lo veíamos en la sesión anterior, pues para todo el mundo corporativo, los modelos de negocio y en general, pues para todo nuestro comportamiento sirven un montón. Para esta parte ofensiva es exactamente igual. Pero la diferencia es cuáles datos de aquí son los que vamos a abordar o los que nos producen el mayor valor. Bueno, para empezar, de todos estos file shares y activos, y, perdón, y archivos que tengamos por ahí disponibles y que podamos tener permiso sobre ellos para verlos, para saber cuál es el contenido, incorporar todo lo que produzca alguna entrada como texto, por ejemplo. Y la explotación realmente se basa en el poder adivinar cuál es uno de estos combos de usuario y contraseña que pertenezca realmente al sistema con el mínimo privilegio para de ahí intentar otras técnicas o que simplemente pues sea un archivo, perdón, dato de usuario y contraseña de un administrador. Entonces es bien importante aquí ver que los datos toman total relevancia. Y como este modelo, como les platicaba, o esta herramienta de ataque y de explotación funciona y se basa básicamente en que podamos identificar esta parte del combo, es un algoritmo de redes neuronales que está basado en una entrada que se retroalimenta de todos estos archivos de lo que se va identificando, pero también hay otra manera de hacer esto, que si bien no está incluida en la herramienta, realmente es como otro algoritmo que podemos utilizar y que podría quedar o calzar perfectamente dentro de este modelo de ataque, que es la generación de contraseñas. Si bien este videíto por aquí es de de otra herramienta que se llama PassGAN, y este PassGAN, pues realmente no es por ahí nuestro objetivo, pero simplemente es otro tipo de algoritmo, les platico. Ahí las redes GAN de generación adversaria son redes que van partiendo de un conjunto de datos, generando los propios y viendo qué tanto se parecen
a los datos originales, que también pueden emular contraseñas, en este caso, producidas por un humano a partir de un montón de contraseñas que, por ejemplo, fueron, tuvieron por ahí un leak, fueron producto de un robo de información y que tal vez no estén en formato de contraseña, que eso ya también es otro problema a resolver, pero bueno, este más que nada se basa en generarlas. Pero volviendo a la herramienta que estábamos viendo ahí anteriormente y platicándoles pues de cómo vamos a usar en esta parte las redes neuronales recurrentes, tenemos por ahí que de todos los archivos que podemos llegar a identificar, basándonos en no solo un algoritmo. Cuando decimos algoritmos, o sea, las redes, como vimos en cada una de las etapas, pues utilizan una segmentación y un algoritmo muy específico en primera para poder identificar qué es lo que estamos buscando y que no sea como un simple regex. A lo mejor lo primero que se nos venga a la mente es el uso de, pues nada más patrones, ¿no? Patrones en el texto que identifiquen cierto tipo de símbolos, pero este va mucho más allá. De lo que se trata es de encontrar, o más bien de predecir, cuál sería el siguiente carácter que realmente perteneciera a una contraseña dentro de todos estos archivos que estamos identificando para que cuando la palabra finalice pueda ser encontrada como un password sin producir o produciendo el mínimo de falsos positivos y bueno, que lo podamos usar para probarlo de forma automatizada en una nueva fase del ataque, que ya aquí sería tal cual pues nuestro acceso inicial que les comentaba, y podamos tener ya sea ingreso a la red, pues como un administrador, que esto puede ser otro sesgo, otro algoritmo que definamos del, bueno, nosotros solo estamos buscando usuarios que tengan altos privilegios y así es como vamos a ir en la configuración, agregando y asignando pesos, que eran los que veíamos al inicio, para poder hacer la diferencia entre, bueno, pues este usuario, encontré este nombre de usuario, o primero encuentro todos los usuarios y después les voy asignando posibles passwords dependiendo, por ejemplo, del nombre del archivo donde lo encontré o el file system donde estaba, incluso el sistema operativo que por ahí se colectó y realmente es así más o menos como funciona esta herramienta para poder producir, perdón, esta explotación. Entonces, aquí como vemos, son un montón de pasos y el acercamiento realmente pues requiere bastante procesamiento, que es otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta al momento en el que estamos utilizando cada uno de estos algoritmos dentro de pues todas nuestras fases de la cadena de ataque o de muerte, el kill chain, como le quieran llamar. Así es como vamos a pasar a lo que sigue, que es realmente cuál va a ser el impacto potencial que tienen este tipo de todo lo que vimos de ataques dentro de cada una de las fases en el momento actual. Y es que sí, o sea, es una realidad que la cobertura que tienen y que van a tener y van a seguir desarrollando durante todo el transcurso del tiempo, pues es, como ya vimos, enfocada a cada fase muy amplia. La velocidad con la que se desarrollan los algoritmos, creo que esa es la que puede variar sobre todo en función a cómo es fácil o difícil obtener un tipo de dato que sea muy adecuado a la tarea que queremos realizar. Al final, el entrenamiento se basa en eso, en discutir o bueno, en saber cuál va a ser mi entrada para poder aplicar ya sea un modelo recurrente o un modelo generativo que me produzca lo más cercano posible a cómo lo haría un humano, alguna entrada o algún tipo de dato. Entonces, en este caso, todo lo que les mostraba iba referido a contraseñas y ese ejemplo lo tomé muy, digamos, lo seleccioné para que fueran contraseñas porque en la actualidad y al desempeñar pues este tipo de pruebas, hacer un pentest o algún ejercicio de ethical hacking en una red, realmente ataques de fuerza bruta son de bastante fácil detección
y sobre todo de baja efectividad, baja o casi nula, porque son ataques por diccionario. Los diccionarios se pueden perfeccionar, claro que sí, pero creo que este es un claro ejemplo de dónde podría estar una mejora significativa. Por ahí de la herramienta de PassGAN que les comentaba, la impresión es que pues su fuente de datos pueden ser conversaciones de personas y esto nos podría ayudar a generar contraseñas que estén totalmente basadas en una persona y la probabilidad de que, por ejemplo, ahí se adivine qué es lo que ella hubiera puesto o lo que utilice en cualquier cuenta como tal, va incrementando. Y eso, si bien también puede ser parte de un ataque de fuerza bruta, pues lo hace mucho más efectivo. Que nos lleva a la siguiente, que es la parte de éxito, teniendo en cuenta todos estos pesos, todos estos factores, todos los atributos que pueden tener nuestros datos. Como les comentaba, esta parte del ataque de fuerza bruta pues ya puede ser más efectivo y sobre todo más focalizado a que tenga éxito, a que no se tenga que generar, por ejemplo, una alerta en cuanto a la detección de cuántas veces hemos intentado entrar con una contraseña que no es la que corresponde. Y con eso nos lleva a la última, que es, bueno, los nuevos objetivos. A lo mejor esto no aplica tanto para las contraseñas, porque sabemos que son mayormente utilizadas en entornos donde las identidades pues corresponden a personas que las van a ir colocando cada vez. Pero para la parte, por ejemplo, del exploiting en directorio activo, es así que es bastante usual, o sea que hay bastantes técnicas y sobre todo bastantes herramientas más desarrolladas, pero hay otras partes menos exploradas dentro de la cadena de ataque que actualmente no tienen un grado de automatización como lo es el directorio activo y que ahí es donde se pueden enfocar nuevas técnicas de ataque. Y bueno, finalmente, y ya para terminar, eh, pues los voy a dejar ahí con estas preguntas como de ejercicio para el lector, para que nos preguntemos, bueno, ¿cuáles son los impactos sociales de todos los ciberataques que ahora nuevamente estarán, más bien que ahora estarán impulsados por la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos comprender o dentro de qué marco esto, por ejemplo, esta parte de la cadena de Mitre únicamente para ejemplificar los pasos que tenemos dentro de los ataques? Y bueno, ¿qué estrategias y técnicas se pueden utilizar? Yo creo que todo parte de lo mismo si estamos utilizando un algoritmo para la parte defensiva y que de ahí es donde parte mucho del entrenamiento de los algoritmos que se usan actualmente en la parte ofensiva, pues de todo lo que sea utilizado para poder predecir a los adversarios y ahora como que se regresa, se retroalimenta y se generan estas nuevas técnicas ofensivas que nuevamente pueden estar del lado ético o no. Eso depende totalmente de nosotros y bueno, pues con estas interrogantes.